había ido y también de otra pacientes, ¿eh? Y bueno, a ver, pide ayuda a la IA, porque sola no entendía muy bien las respuestas, pero aluciné con la precisión de las respuestas. Entonces preguntaba a la IA, pero ¿cómo llega a ese resultado? Y no solo el resultado era interesante, sino también que me explicaba cómo llegaba, por qué analizaba que tal carta me representaba a mí, tal carta representaba a la paciente y cosas, pero de una precisión alucinaba, de verdad. No sé si está todo justo, pero igualmente me parecía muy acertado. Y entonces también me di cuenta que podía utilizar el tarot para los pacientes, a ver, lo había hecho antes, sin no hacerlo durante la sesión, sino, por ejemplo, una mujer que se pregunta sobre su relación amorosa. Entonces, para 2 o 3 pacientes, he sacado cartas para temas que traen en la sesión para verlo desde el tarot. Y fue muy interesante, como te lo comparto también, Fer, por si te interesa de preguntar temas, cosas sobre tal asunto, ¿sabes? Que la persona no te pide, pero tú en relación con ella o tú con tu business, a ver, este cliente que no entiendo bien, clac, clac, clac. Wow, wow. Sí, es muy interesante el tarot, ¿eh? Responde. Sí, qué fuerte. Bueno, ¿y cómo te has sentido vos respecto de las lecturas que has hecho para vos, para tus pacientes? Digo, ¿has conectado? ¿Sentís que es una herramienta que ayudó a echar luz? ¿Te resultan cómodas las lecturas? A ver, a veces yo me siento como muy... veo esto y vienen los conceptos así de cara a carta, pero de forma muy genérica. No llego a adaptarlo el mensaje a tal o tal situación. Me quedo así como 2 o 3, pero como muy borrosa la vista mía. Y la IA me ayuda a afinar. Hice una tirada para el hermano del señor que me aloje, pero esto fue muy claro, pero fue muy fácil, me pareció. Fueron cartas muy contra simples y era como, vale, esto ya lo puedo leer, de acuerdo, pero otras tiradas es como... oh. Por eso practico también, porque me siento como muy principiante de vez en cuando. Bueno, fíjense que nosotros lo hemos dicho, que es un lenguaje, esto, ¿no? Es como aprender un idioma nuevo de alguna manera. Es un lenguaje simbólico en donde nosotros ponemos palabras a las imágenes, ¿cierto? Un lenguaje simbólico, pictórico, como el tarot. Nosotros vemos y le ponemos palabras, ¿no? A ese tríptico, vamos a llamar, como de 3 imágenes que sacamos, bueno, y lo adaptamos a la pregunta, al contexto y demás. Pero es esto un lenguaje nuevo. Es como quien aprende lenguaje musical, por ejemplo, o un nuevo idioma, chino mandarín. Y bueno, mientras más uno practica, mejor va a ir afinando, pero todo tiene un proceso, ¿no? Tiene un proceso. Es cierto que lleva un tiempo, no es algo que de un momento para otro uno lee el tarot, ¿no? Es más, yo les voy a contar que yo leo el tarot, sí, hace 13 años, una cosa así, como para que se den una idea, 13 años, ¿no? Y me he sentido por momentos estancado, me he sentido por momentos que tenía un tope, como que no, he buscado por otros lados, por otras... Y bueno, y después uno va volviendo a conectar. También uno tiene momentos, ¿no? Donde a veces está más conectado, a veces no. Bueno, ahora eso, yo desde que empecé a dar las clases y me dedico, ¿no? Bueno, ahora conecto todo el tiempo, por eso también tengo una facilidad
en el sentido de una rapidez de estar ejercitando todo el tiempo. Es como hay una diferencia entre, por ejemplo, estudiar inglés e ir al instituto una vez por semana, 2 días, una vez por semana 2 horas, que ir a Londres y estar 24/7 hablando en inglés. Digo, ¿no? Ahí hay una diferencia, ¿no? Es más, yo no he ido a lugares donde se habla inglés, pero hay gente que me dice que estudió un tiempo en institutos de inglés y después vas a Australia, por ejemplo, que tienen otra forma de expresarse y primero no entendés nada, pero una vez estando ahí, in situ, ejercitando en el día a día, en el cotidiano, y ya se integra más. ¿A qué voy con esto? ¿No? Que también ustedes van a ir afinando sus propias lecturas, van a ir encontrando su propia voz, su propia mirada, a medida que practiquen, ¿no? Esto lo dije a principio de clase, pero lo vuelvo a traer, de que es como aprender a tocar la guitarra, ¿no? Que yo no he aprendido, pero les cuento. Pero, claro, si vos vas una vez por semana, 2 horas, a alguien que te enseñe a tocar guitarra, y solo tocas guitarra en esas 2 horas, y va a estar un poquito más pausado, ¿no? Pero a medida que practiquen más, van a ir afinando un poco más. Entonces, digo, celebro y bienvenido sea que practiquen. Pero esto es a su ritmo. Digo, nosotros vamos llevando un ritmo, pero cada uno puede utilizar el tarot como autoconocimiento, como una herramienta complementaria para, en tu caso, María Silvestre, para tus terapias. Digo, pero cada uno lo va llevando a su ritmo, ¿no? Nosotros acá tenemos un ritmo que es el ritmo grupal, pero después cada uno lee más o menos y eso queda a consideración, a cuenta de cada quien, ¿no? Pero... Ay, también, perdón, ¿sí? me hice una pregunta, fíjate, y aún no he leído la respuesta, pero he preguntado a la señora de las constelaciones familiares, y si queréis os puedo leer su respuesta. En un momento pensé, ay, pero esto tiene mucho que ver con las constelaciones finalmente. Es decir, abres un campo y pides que te baje la información. Y te baja la información. Y la diferencia, diría, esto sería al nivel, entre comillas, diagnóstico, información. La diferencia es que las constelaciones se pueden mover fichas para cambiar el dibujo inicial de la constelación, para que se mueven las energías dentro de este campo, vamos. Y entonces le pregunté si se podría hacer constelaciones con las propias cartas, porque tengo una amiga que hace constelación online y hay 2 maneras. Escucho un ruido, no sé si soy yo. Puede ser mi eco, ¿eh? Claro. A ver ahí. Pues mejor. Las constelaciones son online, es como que tienes figuritas y la persona te dice, ponla aquí, ponla acá. O si no, la consteladora se pone en el papel, como hace. Pero yo lo probé con las 2 versiones. Entonces se podría muy bien, quizás, no sé, tomar las cartas y hacer una constelación. Tiro una carta para mi madre. Bueno, sale, no sé, la luna, vamos a decir, papi, papá. Y eso que me interesó mucho de ver aparecer ese paralelismo, a ver lo que me dice ella. Sí, mira, yo te voy a contar. Tengo estudiantes que son consteladoras. De acuerdo, ok. Entonces, justo el miércoles, que estudié una de ellas, me decía que está muy contenta cómo está entrelazando lo que tiene que ver el tarot con las constelaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que ella hace es, si las personas están afín, saca unas cartitas con el tema que quiere constelar la persona, para que el tarot
traiga como información más del subconsciente, ¿no? Que traiga información de ahí. Entonces estaba muy contenta porque ella me dijo, Ale se llama, ¿no? Ale me decía, vino una mujer que querían constelar el tema de la pareja, ¿no? Entonces me decía, yo lo que hubiera hecho en la constelación normal, o como te la enseñan, digamos, es constelar la pareja. Bueno, un muñequito o es la pareja, otro muñequito es ella. Pero al sacar el tarot, lo que me mostraba el tarot es que ella se estaba relacionando desde la herida. Desde la herida. Entonces, en vez de constelar la pareja, lo que constelamos fue la herida. Entonces, dice, y fue mucho más nutritivo, porque no constelábamos algo externo, sino lo llevamos hacia un lado más interno y pudimos constelar eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tarot puede ser un mapa, una guía que te muestra, por un lado, qué es lo que, no lo externo, sino lo interno que habría que constelar o mover, que obviamente se manifiesta en el afuera, ¿no? Pero hacer este cambio sustancial, dice, cambió totalmente la calidad de la constelación, ¿no? Claro. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros el año que viene, si es que gustan seguir, vamos a hacer el segundo nivel, vamos a ver lecturas del árbol genealógico, por ejemplo. Lecturas del árbol genealógico, en donde se mueve mucha energía, y el árbol genealógico trae mucha energía y es como una constelación, de alguna manera, ¿no? Es como una constelación, tiene como algo similar a una constelación, ¿no? Eso por un lado. Después, ¿qué más quería aportar? A esto, una constelación lo que hace es abre el campo del inconsciente familiar o el astral familiar, y si hay otras personas, son esas personas como las que encarnan esa energía, ¿no? Vieron que, por ejemplo, no sé si han participado de una constelación colectiva, la persona que actúa del tío dice, me siento como si tengo un tic en el ojo, y te dicen, sí, el tío tenía un tic en el ojo, ¿no? Digo, entonces, ¿qué pasa ahí? Esa energía que del astral baja, ¿no? Incorpora de alguna manera una parte, ¿no? Y se mueve desde ahí, ¿no? Es importante cerrar bien las constelaciones también, ¿no? Porque se abren esos campos, ¿no? En el tarot se abre un campo de un astral, inconsciente, pero las que canalizan eso son las cartas, ¿no? No es que nosotros incorporamos ninguna energía, sino que las cartas son las que son el puente, son el canal, ¿no? Y nos muestran, de alguna manera, un paisaje, ¿no? O lo que quiere transmitir el tarot, ¿no? En esto de incorporar energías, me contaba un amigo, fíjense, me voy a desviar un poco, pero tiene que ver, que tenías un amigo de Argentina que tenía una novia que era parte de la religión Umbanda, ¿no? Y fue una vez a una celebración, no sé cómo se llama, pero como una ceremonia, vamos a decir, ¿no? Acompañarla, ¿no? Y ver, curiosear un poco, ¿no? Y bueno, ellos tienen entidades, ¿no? A los que les hacen ofrendas, a los que les rinden culto, tributo, ¿no? Y a cambio de su cuidado, beneficios, etc., ¿no? Es como una transacción espíritu material, de alguna manera. Bueno. Y dice, llegó una viejita, una señora como de 80 años, ¿vieron esos andadores que usan a veces para caminar? ¿No? Como así. Dice, y en un momento, cuando empezó la música, empezó como la ceremonia, el baile, dice, esa mujer dejó al andador a un lado, se incorporó, dice, yo vi cómo le cambió la cara, dice, esa señora tenía una botella de ron de 1 litro, dice, se tomó sola
el litro de ron, la botella sola. Terminó la ceremonia, volvió la señora, la viejita así, y se fue como si nada. Se fue como si él quedó flipando, ¿no? De decir, la señora tendría que haber terminado desmayada, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa ahí? Claro, ¿quién se toma ese ron? No se lo toma la señora, ese ron. No, claro. Va para la entidad o el ser que está ahí, ¿cierto? Entonces es un tributo donde se incorpora algo, ¿no? Y eso va para ahí, se alimenta de eso, de alguna manera, ¿no? Digo, me venía en Pero, esto. pero igualmente el hígado de la señora, no sé, ¿ah? No lo sé, ¿eh? No lo sé, pero sí Digo yo. digo, no sé el hígado, pero por lo menos una borrachera o algo, ¿no? Y la señora impecable. ¿No? En esto de que a veces se abren los campos inconscientes y se incorporan algunas energías. Claro, Digo, eso también hay que tener cierto cuidado a veces, ¿no? Porque claro, hay que tener claro, cierto claro. o respeto, cuidado, ¿no? Con eso. Es muy interesante, muy interesante. Energía del diablo. Pues hablando de metodología, sigo estando bastante en duda cuando expendo, preguntándome, a veces es muy claro, a veces como, pero ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Sabes? No llego a entender qué es esta operación. A ver, entiendo, es la suma o el resto, pero ¿a qué corresponde al nivel psíquico para mí y para explicarlo a la gente lo que significa expender? Esto me gustaría acabar de, porque a veces dijiste, es como para resolver el conflicto entre la carta A y la carta B, o a veces es como yo me pregunto si para pasar de la carta A a la carta B se necesita la energía de la carta C, es decir, que esto ayuda, o al revés, si sería un fruto. Si tú llegas de pasar de la energía de la carta A a la carta B, ganas la energía de la carta C, ¿me explico? Que no llego a entender si es una cosa o la otra. Lo que pasa es que en el mundo del tarot no es un mundo científico, conceptual, en donde todo entre dentro de una cajita, vamos a llamar así, ¿no? Todo es simbólico. Entonces, en los mundos simbólicos, si algo lo quiere uno encajonar en una cajita, se escapa por acá. Y si lo quiere etiquetar acá, se escapa por acá. ¿A qué voy con esto? Generalmente, pero por eso voy a hacer esta aclaración, generalmente, ¿no? La carta de abajo, vamos a suponer, lo vamos a graficar así. Justo, miren, esto está todo guionado. Vamos a hacer así. Mago, papa, 1 más 5, 6, los enamorados, ¿no? Entonces, podemos decir que los enamorados que está acá abajo es como el canal o el puente para conectar con esta carta. Ajá, tú ¿no? dirías que esto ayuda. Ajá. Sí, pero no siempre es así, ¿eh? Pero generalmente, vamos a poner un general, porque a veces es lo que lo invita. En este caso, pasar del mago al papa y habría que tomar una decisión. Lo estoy simplificando mucho, ¿no? Okay. Habría que decidir para pasar acá, ¿no? A veces nos muestra, por eso, porque depende de las cartas, depende de la pregunta, el contexto. A veces nos puede graficar lo que hay entre, ¿no? Porque si, vamos a suponer como esto que te decía la IA, un arcano sos vos, otro arcano es tu hermana. Y bueno, acá abajo no necesariamente es el puente para pasar de vos a tu hermana. Quizás sería lo que tienen que ordenar o la forma de establecer una mejor conexión, ¿no? Entonces, eso va dependiendo mucho de la pregunta y de las cartas que salen, ¿no? Pero puede ser el fruto también, como Sí, decía. totalmente. Puede ser el fruto también. Puede ser el fruto también, ¿no? Y la verdad es que me gustaría probar otros tipos de tiradas, como pasado, presente, futuro, o
o en vez, ¿sabes? En vez de hacer estas 3, así, probar de 5 o Bueno, cosas así, la verdad me gustaría como para ver si me aclara las tiradas de vez en cuando más, no sé. Bueno, les voy a proponer entonces, si quieren, el próximo viernes dedicamos a ver otro tipo de tiradas, otro tipo de lecturas. Genial. Genial. Bien. ¿Te interesa Fer también? Sí, obvio, sí, por mí además, buenísimo. Bien. Una aclaración, digo también, voy a hacer una aclaración. Generalmente con las lecturas de futuro, o las que tocan el tema del futuro, hay que tener ciertos recaudos, hay que tener cierto cuidado para no sugestionar a la persona, para no generar lo que se denomina una profecía autocumplida, ¿cierto? ¿No? En donde le digan, mira, veo todo caótico, la torre, el negocio se desmorona. Por decir, ¿no? Una cosa. Entonces, porque ahí pueden condicionar a la persona y la persona se va motivada o se va con esa idea y después termina sucediendo. Porque claro, dice, sí, el negocio no funciona más, suelto. Y claro, si uno suelta, el negocio se va a desarmar, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que se llama la profecía autocumplida. Que trabajan muchos chantas o estafadores con estas cosas porque te sugestionan y después dices, ¡fua! El tarot me dijo que el negocio se iba a venir abajo. Y fue así, tal cual. ¿No? Sabe la tarotista lo que me está diciendo, ¿no? En realidad, puede llegar a condicionar el tema del futuro, ¿no? Por eso es importante hacer una aclaración, que eso es una potencialidad, una de las posibilidades que se abre, ¿no? Pero en base, nosotros tomamos conciencia o nuestro accionar, ese futuro se puede actualizar o no, se puede manifestar o no. Hay un abanico de posibilidades dentro de nuestro futuro, de alguna manera, ¿no? Que se basa en el libre albedrío. Digo, no es infinito, pero hay un abanico de posibilidades, ¿cierto? Que en base a las decisiones que cada uno tome, puede ir para un lado o para otro, ¿cierto? Que les iba a decir algo más. Porque aparte de esto, también. Si nosotros le leemos el tarot y le leemos el futuro a alguien y le decimos, mirá, el negocio va a desbarrancar, se va a desarmar, y la persona dice, sí, y se deja estar, y eso, el karma es para nosotros también, ¿eh? Hay una parte karmática que toca. Aclaro. Aclaro. Eso es importante. Bueno. Tengo la sensación que utilizan esto de la profecía autorrealizada también bastante para las predicciones positivas, como que no duden de decirte, esto, lo otro, de bonito, tarí, tará, como para pensando, bueno, de todos modos, si se lo cree, hay más suerte para que ocurra, cuando en el fondo, bueno, a mí cuántas veces en una situación u otra, no dudaron de decirme, pues un tarotista, por ejemplo, sí, mira, viene un tarotista aparte, no sé si famoso, pero que vivía de su arte, que tenía una página web, un montón de experiencia, tará, que me habla de un emperador, que vendrá en mi vida, tará. Una pena no guardé los datos, pero... Y no llegó el emperador, lo estás esperando todavía. No, el emperador no llegó. Bueno. Qué sorpresa, ¿no? ¿Tú? Claro. Bueno, pero fíjense, ¿no? Fíjense. ¿Qué es esto, no? Por eso yo con las lecturas a futuro tengo cierto recaudo y cierto cuidado, ¿no? En todo caso hago las aclaraciones pertinentes que le estoy haciendo a ustedes,
a quién le voy a leer el Bueno. tarot, ¿no? Pero no era tanto el futuro, en mi pregunta, era como, ¿sabes? La rueda de la vida, los 3 puntos cardinales, o no sé qué, hay un montón de tiradas que me parecen interesantes de explorar, no tanto el futuro, porque la verdad es que el futuro a mí tampoco me parece desempoderador, tanto las positivas como las negativas, porque la positiva te puedes quedar así pasivo también, bueno, va a llegar, 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 va a llegar. No, es dramático también estas predicciones positivas, Sí, porque también. la persona se puede mantener en esta esperanza un buen rato y Sí. yo recuerdo otra, no fue una tarotista, fue una vidente, lo mismo, una vidente famosa, bla, bla. Sí, y nada, finalmente recuerdo que pegué un bajón en un momento dado muy fuerte, también en relación con la esperanza y la espera. A la mierda. Ahí está, claro, exactamente. Sí. Entonces, ¿qué les va a decir? Bueno, les propongo, si quieren también y tienen tiempo y les gusta, indaguen en algunas lecturas, googlean en YouTube o buscan en libros, y si hay alguna en particular que les guste, la comparten y la podemos analizar, ¿no? Digo, yo no hago mucho hincapié en lecturas, digo, en el segundo año sí, porque, digo, me parece lo importante aprender a leer. Después cuando uno aprende a leer, cualquier busca en Google y le dice, bueno, vamos con esta forma, y saca esta forma, digo, eso es como, una vez que uno sabe leer, aplica a cualquier tipo de lectura, ¿no? Pero bueno, nos vamos a tomar la próxima clase para indagar en otros tipos de lectura. Así que si curiosean un poco, mirá esta qué interesante, la de la rueda de la vida, ¿no? O los puntos cardinales, bueno, la analizamos y practicamos. Por lo tanto, también traten de buscar algunas preguntas, pueden ser de ustedes o de amigos, amigas, familiares, etc. Así ponemos en práctica eso. Yo voy a traer también algunos formatos de lectura, no sé si vamos a alcanzar a ver todo, pero para que juguemos y practiquemos. Bueno, muy bien. Bueno, ¿algún comentario más? ¿Alguna duda, pregunta? ¿O algo que quieran traer? No, por mi parte. Bueno, seguimos el caminito de los arcanos mayores, ¿les parece? Buenazo. Bueno, hoy toca un arcano misterioso. El arcano número 18, la luna. La luna. Bueno, vamos a empezar como siempre con un acercamiento más bien de índole sensorial, ¿no? De índole, ¿qué les sugiere? ¿Qué les genera? ¿Qué les trae este arcano de la luna a simple vista? ¿Puedo ver vuestra carta, por favor? Sí. Este es el de Jodorowsky. ¿Y la de Marsella? Fer, ¿cuál sería la tuya, por favor? Dame un momentito. Bueno, estoy con las cartas. Estoy sin las cartas. La tengo acá en. Mira que se ve de noche la tuya. Sí. Es como de noche, sí. ¿La podrías poner, por favor, en el chat? Grupo? Sí, obvio. Gracias. Sí, es un arcano nocturno de la luna. Pero qué raro que en nuestro mazo aparezca con esa ambigüedad de sol o día. Sí, lo que pasa es que Jodorowsky le saca los colores del fondo. Jodorowsky, no, ahí ves que ninguno tiene color en el fondo. Ahí ya la mandé. Ahí va. Gracias. ¿Qué les sugiere? ¿Qué les trae? A ver.
¿Qué le genera? ¿Qué sensaciones? Alegría, angustia, frío, no sé, digo, tiro palabras. Y debe ser una carta bastante emocional también, ¿no? Bien, ¿qué te trae eso? ¿Qué te sugieres? Pero está bien, ¿eh? Y veo los animales ahí están como alterados, como excitados, como que alguien los mueve. Bien. Entiendo que es la luna, o sea, Bien. supongo que deben de estar medio que tomados por las emociones. Bien, bien. Después también como que están las construcciones como de fondo, un poco. Y o sea, hay como dos torres, quizás no tan altas como la torre, o sí, por la perspectiva capaz que se ve, pero están como de fondo en realidad, están como atrás. Y también en ese parecido, como las gotas esas que eran como esa liberación de energía, también parece que estuvieran acá en esta carta. En las que estaban en la torre, me acuerdo. Bien. Y después, no sé, hay como una langosta, creo que es. Es una langosta, sí, sí. Y lo que no me queda claro, pues pareciera como si fuera una piscina donde está. Bueno. Y eso los... Bien, muy buen aporte. O sea, lo asocio a que si fuera una piscina, no es algo natural, digamos. Es como una piscina es más una construcción, o algo de eso. Muy bueno. Ahora vamos a profundizar en eso, pero está muy bien notado, Fer, muy bien ese punto. Muy bien. Y también hay algo muy raro en tu carta, ¿no? En la mía, que me sorprende mucho. Hay como un juego de perspectiva ahí. Ah, no, eso porque... Pará, la mando de vuelta. No, porque claro. se ve que toqué algo y no... Sí. Ah. No, pará. Vale, porque era como, ¿what? Sí. Bueno, tiene que ver un poco con la luna, lo de una cuestión más psicodélica. Bueno, a ver. A mí bueno, a ver la otra foto. Dame un segundito. Tengo problemas con el celular. Bueno. Pero ya a nivel abajo te la mando. Justo no estoy en casa, me olvidé las cartas. Bueno, tranqui. D'accord. Ok, no te preocupes, está bien. La verdad es que me gusta mucho más la tuya que la mía. Me parece una penita que haya un fondo blanco para algo que se llame la luna. Y ahí hay un poco una confusión, diría, si solo luna. Pero el sol está detrás de la luna, ¿no? Está detrás. Ah, sería la luna llena. Luna llena. Por eso están alterados los animales, ¿no? Vale. Bueno, notar que no hay personaje en esta carta. Bien. Muy bien. Esto es hay pocas cartas. Vale, gracias, Fer. Ok. Pocas cartas sin personaje. La torre, la rueda no tiene personajes. Y yo creo que eso es todo, ¿no? Sí, son dos. De los Son dos cartas sin personajes. La rueda y la luna. Pues esa, la rueda y la luna. Y entonces, claro, es un perro y un lobo que los dos están interesados por la conexión con este astro. Bueno, se puede deducir, no sé si es. Y parecen en lo de al mínimo Jodorowsky que los dos se nutren, por decir, no sé si están comiendo. No, a ver, en la otra. Hay esta dimensión de la lengua que es bien importante en los dos. En la de Jodorowsky, si quieres ver
Ger, uno se puede preguntar si se están nutriendo de estos rayos, vamos a decir, o si es que están cantando, como se sabe que cantan los animales, pueden ululear, no sé cómo, huyar, sí, aullar. ¿Cómo decís? Aullar. Aullar. Aullar, bueno. Y cierto que tienes toda la razón, la langosta no está está en una construcción humana que podría ser la mente humana. Bueno, no sé si hay mucho más que decir para mí. Bueno, vamos a empezar a analizarlo. En lo de Jodorowsky a priori quizás la langosta un poquito más destaca sobre el fondo en la relación con el otro. Bueno, eso es todo. Muy bien. Bueno, bien. Bueno, vamos a empezar por acá. Esto es un arcano, quizás, esto es mi modo de ver, pero uno de los arcanos más misteriosos que tiene el tarot. Porque tiene que ver un poco con el misterio, con el mundo nocturno, ¿no? Este es el mundo nocturno que se corre de la razón, ¿no? Es un mundo en donde la razón no participa, ¿no? Es el mundo onírico, de alguna manera. Está más cercano a un lenguaje onírico, la luna, a un lenguaje instintivo, intuitivo, que a algo racional. Algo racional, ¿no? Es una carta donde nos habla de que muchas veces las cosas se confunden. Las cosas no están claras en la luna, ¿no? Hay un dicho popular en Argentina, que creo que acá en Uruguay también, que dice: de noche todos los gatos son pardos. No sé si lo han escuchado, pero bueno, claro, de noche todo se confunde, ¿no? Las cosas no tienen profundidad, porque las sombras se entremezclan, ¿no? Entonces, uno a veces camina como a tientas, no ve claro hacia dónde va, ¿no? Y tiene que apelar a otro tipo de sentidos, como la intuición, por ejemplo, ¿no? Entonces, la luna es un arcano nocturno, ¿no? Hablaría de la parte más inconsciente, subconsciente, ¿no? Del plano astral, podríamos hablar también, ¿no? De ese plan sutil, que es la otra cara del sol, que el sol sí hablaría de lo más racional, de lo claro, ¿no? De lo que está limitado. Entonces, de alguna manera, la luna nos habla un poco de las profundidades del inconsciente, ¿no? De las aguas profundas, ¿De cuáles? De estas aguas profundas emergen bicharracos, o emergen cuestiones antiguas, ¿no? Entonces, no es un buen arcano para tomar decisiones la luna. Nos hablaría más bien de una confusión, de cosas que no están claras, ¿no? De un misterio, ¿no? O de ser tomado un poco por lo instintivo que habita en nosotros, ¿no? Fíjense que esto que traía Marí Silvestre, ¿no? De que estamos hablando de la luna llena. Cuando aparece la luna llena, ¿quién sale? ¿Quién se activa en el mito popular? El hombre lobo. El hombre lobo, claro, el hombre lobo sale cuando hay luna llena.
Fíjense qué Y interesante eso, ¿no? la mujer loba, ¿no? También. También, la mujer loba, ¿no? Se activa lo salvaje en nosotros de alguna manera, ¿no? Como humanos. Y no en luna Las creciente. brujas, ¿no? Hacían sus cosas por la luna llena, ¿no? ¿Cómo? ¿Perdón? Las brujas también, ¿no? Hacían sus cosas por luna llena, ¿no? Totalmente. ¿Por qué? Porque la luna, cuando es la luna llena, tiene que ver con la conexión con el astral, es más poderosa, es más potente, ¿no? Entonces la magia que se realiza en esos planos más sutiles, en esos planos que se abren cuando se hace una constelación, digamos, como para tener en cuenta esto que decíamos, es más fino, ¿no? Esa conexión, tiene más poder la luna, ¿no? Entonces utilizan, claro, los aquelarres, por ejemplo, ¿no? Se daban muchas veces en lunas llenas o en fechas específicas. Fíjense esto. Perdón, no escuché qué palabra has dicho, los apelares. Aquelarres. ¿Qué son? Fiestas de brujas, ceremonias o celebraciones de brujas. Celebraciones de brujas. Huesac, por ejemplo, ubican Huesac. Huesac, una celebración del Buda, se hace en luna llena también, por ejemplo, ¿no? Ahora creo, pero esto puedo errar en esto que les voy a decir, pero creo que es así. Pero me entró la duda ahora. Creo que Semana Santa, para los católicos, tiene que ver con la luna también. Tiene que ver con un tipo de luna, pero ahora no recuerdo bien cuál era, ¿no? Es decir, muchas cosas se organizan en tanto y cuanto cuestiones lunares también, porque son cuestiones que conectan con planos más sutiles, planos más inconscientes, planos que exceden y que escapan a la razón, ¿no? Son planos... La luna tiene que ver con el plano onírico, de alguna manera, con ese plano en donde muchas veces hay cosas que escapan a la razón estructurada, al orden, y se mezclan las cosas, ¿no? De noche, ¿no? Fíjense que también tiene que ver con la inspiración esta carta, con las musas, como en la antigüedad, ¿no? Donde venían las musas e inspiraban de alguna manera a los poetas. Bueno, fíjense que los poetas muchas veces hacían odas a la luna y no tanto al sol, por ejemplo. Si se ponen a ver, está interesante eso, ¿no? Porque de noche como que se inspiraban más. Fíjense que de noche se mueven otro tipo de energías que las solares, ¿no? Entonces, muchas veces permite otra conexión u otro canal con otro tipo de energías también, ¿no? Inspiradoras. Entonces, como para empezar a sacar algunos conceptos o cuestiones en limpio. Es una carta que nos habla de las cosas no están tan claras, están de noche, entonces puede haber cierta confusión, cierto miedo, ¿no? Nos habla de la intuición, la inspiración, ¿no? El mundo onírico, el mundo que excede a la razón. El mundo de la luna es el mundo donde ingresa Alicia al atravesar la madriguera o el espejo. Es del otro lado del espejo. Fíjense, ¿no? Que es un mundo psicodélico, podemos decirlo a nuestro modo de ver, psicodélico, o que tiene otras reglas, otras leyes, ¿cierto? Fíjense que tampoco estoy sacando conceptos específicos en sí, sino que vamos como tocando ciertas cosas, porque es la luna. Entonces la luna tiene que ver un poco con esto, pues las cosas no están tan claras. Esto y lo otro, ¿no? Sí. Si hablamos de astral, podemos
¿puede abarcar esta luna un entorno favorable a la comunicación con los fallecidos, Sí. tú dirías? Sí. ¿O no? Sí, claro que sí. Sí, claro Sí. que sí. Sí. Porque claro, es una conexión con otros planos, sutiles, Vale, ¿no? d'accord. Es una conexión. Nosotros, tiene que ver con lo inconsciente, esto, ¿no? Con o lo subconsciente, mejor, ¿no? Con eso que está, que subyace, que es como un sustento a la conciencia, ¿no? Por eso parece emerger esa langosta de ahí abajo, de las profundidades del inconsciente, ¿no? Y son aguas profundas, aguas profundas. Es decir, acá no nos hablaría tanto del inconsciente personal, que sí, sino de esto que Jung denominó el inconsciente colectivo, o el sustrato profundo de la humanidad, ¿no? Que obviamente el inconsciente personal es parte de un inconsciente más grande, de varios inconscientes, ¿no? Hay un inconsciente familiar, podemos decir un inconsciente del territorio que habito, etc., ¿no? Y hay un inconsciente humano, terrenal, etc., ¿no? Entonces aparecen una langosta. ¿Por qué aparece una langosta? Esto está interesante, ¿no? Las langostas, tantos como la cucaracha, o los escarabajos, podemos decir, a diferencia del ser humano, son duros por fuera y blanditos por dentro. Es más, tienen varias capas, ¿no? Por eso a veces cuando uno pisa una langosta, aplasta a una langosta, no a una cucaracha, por ahí la cucaracha sale caminando, ¿no? Son duras, duras. Entonces, esa dureza por fuera les ha permitido subsistir y sobrevivir a edades antiquísimas de la Tierra, que nosotros, viene la era glacial, vienen unos fríos medio fuertes y nos vamos todos. Las langostas, las cucarachas siguen, ¿no? Pueden congelar y siguen, ¿no? Entonces, eso nos hablaría de la parte más primitiva que habita en nosotros. Y fíjense esto, el agua tiene memoria, ¿cierto? Han visto estas cuestiones de los experimentos que hacen con el agua, ¿no? Y cómo el agua va cambiando su vibración y tiene memoria, guarda memoria el agua, ¿no? Esto es muy interesante porque pensarlo de esta manera, que el mismo agua que bebemos nosotros, de alguna manera, es el mismo agua en donde habitaban los humanos más prehistóricos que podemos imaginar, ¿no? Digo, va cumpliendo un ciclo el agua, se va renovando, pero hay memorias o cosas profundas que siguen manteniéndose ahí, ¿no? Es decir, el agua guarda la memoria de toda la humanidad y de todo lo que está más allá de la humanidad, inclusive. ¿Tú crees que la memoria, la información se guarda aunque pase por el estado gaseoso? Sí, claro. ¿Sí? Sí. Yo creo que sí, exactamente. Sí. Sí. Es como, digo, hay un ciclo donde las cosas se van disolviendo, si no se repiten, ¿no? Como nosotros, se pueden ir disolviendo y ir renovando el agua, ¿no? Se puede ir transformando. Pero fíjense que vivimos en un planeta que es 70% agua también, ¿no? Si hacemos un paralelismo con nosotros, gran parte de nuestra vida es inconsciente, ¿no? Digo, creemos que vivimos en una conciencia, pero muchas veces factores que nos mueven tienen que ver con lo inconsciente nosotros. Lo animal que habita en nosotros, el cerebro reptiliano, ¿no? O el límbico, ¿no? No tanto el neocórtex, que es el más moderno, digo,
tiene menos años, ¿no? Entonces son aguas profundas, decimos nosotros, ¿no? Aguas profundas, en donde pueden venir miedos propios, pero también pueden aparecer cosas que pertenecen al inconsciente de la humanidad, cosas primitivas que habitan en lo profundo de la humanidad, como que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, las ganas de matar a alguien, el incesto, ¿no? La razón, el neocorte dice no, eso no, pero hay algo allá en lo profundo que puede en algún momento aparecer como una emoción que no es mía, pero pertenece al humano que habita en mí, en lo profundo allá, ¿no? Es inconsciente que puede aparecer en algún momento. Entre otras cosas, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo así como específicos, como para que vean que obviamente nuestra psiquis dice, nuestro yo dice, no, eso no. Pero puede venir el momento en donde uno está tomado por una energía que ganas de matar a tal, ¿no? Por decir una cosa, no le estoy poniendo... no maten a nadie, ¿eh? Esto, no promovemos acá el asesinato. Pero puede aparecer esas cuestiones en nosotros. Es más, le voy a decir algo. Mucha gente, no sé si mucha gente, pero gente o suicidio, cosas que quizás no entren en la razón de uno, pero cuando abre puertas del inconsciente profundo, puede tocar cosas así. Yo conozco gente que ha hecho, por ejemplo, un abuso de plantas sagradas, plantas de poder, en donde ha abierto puertas a un inconsciente que a veces excede, y gente que se ha terminado o suicidando, conozco un caso, gente que ha quedado colgada en otros planos, ¿no? Que tiene que ver con esto. Se abren a veces puertas de un inconsciente profundo, ¿no? Puede ser a veces personal, pero a veces transpersonal, ¿no? Más allá de la personalidad, y nos puede tomar. Si nosotros no surfeamos la ola, o no tenemos la capacidad para ordenar eso y limitarlo a nuestro campo de acción, los argumentos que se me presentan ahí, y me puede tomar eso, ¿no? Porque acá se escapa la razón. Por eso no hay figura humana en la carta. Tiene que ver con eso más primitivo, eso que excede al humano y que puede ser prehumano o transhumano, ¿no? Por eso, generalmente las ceremonias, esto vendría a ser, para ponerlo y vamos a ir ordenando algunos de estos conceptos, este vendría a ser el Hades de los griegos, ¿no? El Hades de los griegos, que es el lugar donde iban las almas después de morir. No es el infierno católico, que hay fuego y te la pasas mal, ¿no? Era un lugar donde estaban los muertos, como decía Marí, por ejemplo. Entonces, en los Odiseo, Ulises va al Hades, no todos pueden entrar al Hades, va, le dan una información y vuelve con ese regalo a tierra a conseguir su misión, a cumplir su misión, ¿no? Que es muy similar a las ceremonias tradicionales de plantas de poder, como se hacían en muchos lugares, donde las ceremonias iniciaban de noche y finalizaban al amanecer, porque de alguna manera representaban el viaje hacia lo profundo, hacia el inframundo, y se volvía al sol con la claridad, con un regalo, con una información, con una experiencia enriquecedora, ¿no? De esa profundidad a donde uno había accedido, a planos
que no son accesibles a partir de la razón, ¿no? Yo he hecho en la historia de mi vida varias ceremonias de ayahuasca y otro tipo de plantas medicinales, plantas de poder, sagradas, y puedo dar fe de esto, de estos viajes que uno hace, ¿no? Que va a otros universos, a otros mundos sutiles, ¿no? Partes, porque primero también se encuentra con el inconsciente personal, pero después puede acceder a otro tipo de inconsciente, ¿no? Otros lugares, otros planos, y puede volver con un regalo, con algo de esa vivencia. Es como un rito de paso, acelerado, comprimido, ¿no? Pero bueno, tiene que uno hacerlo con alguien que tenga experiencia, que sepa guiar, orientar esto, porque uno se puede perder en las profundidades inconscientes. Puede quedar ahí perdido. Puede conectar con información que la psiquis no sepa procesar. Y ahí te come eso. Nosotros no nos alimentamos o nutrimos de eso, sino que eso te puede comer a vos, ¿cierto? ¿Cómo venimos hasta acá? Fíjense que estamos tocando temas, pero no necesariamente sacamos cuestiones en limpio. Bueno, es la luna, es parte de lo que trae la carta. Me parece una pena de que no abarque, que me parece que es el lado oscuro de la luna, cuando lo que estoy explorando, experimentando en las clases de canalizaciones, se trata también de conexión, pero con mucho más conciencia y echando luz a estos campos de una forma que entiendo que no aparezca en los conceptos de la luna, porque son cosas nuevas en la humanidad, esto de canalizar, es muy recién. Antes había gente, pero era como extremadamente excepcional. Hoy en día hay un montón, porque se dice que el campo energético de la Tierra está subiendo, entonces se hace menos grande la diferencia vibratoria entre nuestro campo terrestre y el campo de los seres de luz, por ejemplo. Pero lo que escuché sobre el lobo es que el lobo, como otros animales que hay en tierra, se dice que es un animal que viene de otro planeta, que fue importado, como por ejemplo las ballenas, los delfines, y que ellos, maullando a la luna, están haciendo, no sé si es justo decir esto, pero una conexión con con otro planeta del cual capaz están originarios, y también yo creo que está comprobado que las ballenas tienen un nivel de conciencia que vibran en, no sé si quinta dimensión o sexta o séptima o octava dimensión. Sabes, que no sea solo el más abajo de la conciencia y no más encima de la conciencia, que esta carta represente solo esto. Bueno, es la Edad Media, Pero viene no lo veas así. Yo dije, mira, puede ser prerracional o transracional, que son cosas distintas. Entonces habría que adaptarlo a la nueva era del Acuario, la carta. No, pero esto, mira, lo transracional es lo que está más allá de la razón. Lo pre es lo que es antes, ¿no? Entonces, la luna abarca todo el espectro. Como si yo te digo astral, es una forma de nombrar muchos planos. Dentro del astral está el astral denso y está el astral sutil, el que conecta con la luz. Entonces, cuando yo hablo de plano astral, abarca todo eso. No solo lo bajo. Yo digo bajo porque hablaban del Hades, pero no desde la mirada que lo vemos nosotros. Lo que subyace a nosotros, ¿no? Pero que lo abarca también. Entonces, no es solo, no está
tiene un matiz negativo, podemos decir, sino que, es más, los chamanes, cuando van a estos planos y se pueden encontrar con Huiracocha, que les da un mensaje. Bueno, es en este plano también, en el plano de la luna. O los maestros ascendidos, o los guías, o lo que uno cree, están en este plano también, ¿no? Ok, de acuerdo. No, De acuerdo. Entonces digo, sería el mundo de abajo y el mundo de abajo y el mundo de arriba. Oui, c'est ça, la conexión con los dos mundos. Porque con ese ejemplo, las ganas de matar, es como un ejemplo que conecta con lo más bajo. También sería no sé si esto se ve más con la estrella que con la luna, pero se podría decir que se conecta con el deseo de... no sé, de encarnar a tierra la luz de la cual procedimos también, ¿no? Esto podría ser también del ámbito de la luna, de captar esa vibración divina y darle... Sí, pero la luna es el momento en donde yo me disuelvo en algo quizás trascendente, mayor. Por eso no hay figura humana acá, ¿no? No hay figura humana. Yo el ejemplo que les ponía de matar, ¿no? Es algo prerracional. Pero después, porque estaba hablando de la parte que está abajo, de la langosta, pero después iba a ir a la parte de arriba, donde detrás de la luna está el sol, que por algo está el sol, no solo porque es luna llena, sino que el sol representa la conciencia. Entonces se busca conectar con algo que tenga conciencia, ¿no? Traer a la conciencia o a la razón esto que de otra manera no podríamos, ¿no? Pero no lo pienses lineal, no pienses abajo literal, porque los mundos a los que podemos acceder, al infierno o al cielo, por ponerle una mirada católica, está acá adentro, está debajo de lo externo, digo, está debajo de la piel o de lo superficial, ¿no? Entonces, cuando digo debajo de esto. No digo abajo como los cristianos, abajo y arriba el cielo. Porque el cielo está acá también, debajo de esto, digo, ¿no? En ese sentido quiero aclarar eso, ¿no? No es que esta mirada católica, el cielo está abajo y el cielo está arriba y el infierno está abajo. No lo miremos con esa linealidad, ¿no? Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? Hay más para charlar, mucho más, pero digo... Bien. ¿Qué nos dirías de esta piscina, Ramiro? Muy buena la pregunta. ¿Qué es esa piscina? ¿Qué sería la mente humana? ¿Qué no? Es agua. ¿Qué pasa en una piscina con el agua? El agua estancada. Se estanca el agua. Es agua estancada. ¿No? Claro. Entonces, fíjense que la parte de abajo es agua estancada, ¿no? Que de ahí justamente provienen estos animales, ¿no? Es agua que no ha circulado, que no se ha puesto en movimiento, que no se ha purificado, ¿no? Muchas veces también miedos o cuestiones de confusión en nosotros tienen que ver con agua estancada, ¿no? Enfermedades, por ejemplo, ¿no? Son emociones que no se han podido manifestar al consciente, por eso se mandan al inconsciente. Quedan como guardadas ahí, ¿no? Esto es el trabajo, un poco lo que nosotros hacemos tarot, que en otro orden, en el orden de un proceso, lo que haces vos, Marí Silvestre, en terapia, es tratar de el agua estancada, esas emociones que por ahí quizás están en el inconsciente, lo que no se ve, llevarlo a lo consciente, ¿no? Para que cuando uno lo lleva al inconsciente, esas emociones empiecen a circular, ¿no? Por eso también se habla del inconsciente acá,
El inconsciente van, ¿no? Hago hacia atrás, pero digo, hacia la nuca, no es literal esto, pero lo que yo no... La nuca porque no lo puedo ver, ¿no? Porque yo nunca puedo ver mi nuca, salvo que algo me lo refleje. Y no solo un espejo, 2 espejos necesito, ¿no? Uno adelante y otro atrás. Como quien iba a la peluquería a cortarse el pelo, que cuando te cortaba atrás el peluquero te ponía los 2 espejos, ¿no? Bueno, fíjense. Entonces, que esto pasa, digo, vos María Silvestre debes conocer muchos casos de que cuando pasa un evento muy traumático, por ejemplo, a nosotros, a cualquiera en la infancia, y la conciencia no tiene las herramientas para procesar e integrar ese suceso queda alojado en la parte inconsciente, ¿no? Queda como esa emoción, porque lo que es la emoción que generó eso, o el shock emocional, no se puede procesar, digerir, queda alojado en algún momento, ¿no? Y para reintegrarlo a la conciencia, transmutarlo, que pueden pasar muchos años, o puede pasar toda una vida y la persona no recuerda ese evento, ¿no? Se abre algo y la idea es llevarlo a la conciencia eso, para poder integrarlo, ¿no? Por eso agua estancada acá. Agua estancada son emociones profundas que han quedado en el inconsciente, ¿no? Que lo que hay que hacerlo circular, porque si no se pudre, ¿no? Y se manifiestan en lo externo, ¿cierto? Voy a poner el ejemplo que di de la constelación de Ale, esta chica que estudia conmigo. Claro, que en el afuera, la muchacha que iba a constelar, lo que le pasaba es que tenía cuestiones con las parejas. Nunca se terminaba de abrir del todo con las parejas, ¿no? Bueno, era eso lo que se manifestaba. Pero cuando conectó con la herida originaria y la pudo mover, claro, era agua estancada que estaba en el inconsciente, que ella pudo verlo, pudo tomar conciencia y pudo hacer circular un poco esa agua con esa constelación, ¿no? Con ese movimiento. Entonces, una vez que circule, empieza a purificarse el agua. Fíjense que nosotros hablamos de una carta de sanación como la templanza, y lo que hace la mujer, el ángel de la templanza, es esto. Purifica el agua, ¿no? Entonces, acá hay como un dique. Sería como un dique, una piscina o un dique que frena esa agua, ¿no? Y después, en un momento, cuando sale el dique, ¿no? Entonces, es eso lo que está en el inconsciente. Por eso, porque se nos dice en las escuelas esotéricas y demás, o cuando uno va a hacer una ceremonia, que lo primero que se encuentra es el inconsciente personal, ¿no? Es el inconsciente personal. Y son las capas más, podemos decir, más densas de uno mismo, las cosas que uno no ha resuelto. Y una vez a veces que uno puede trascender eso, accede también a otras cosas más amplias, ¿no? Por eso, esto es fuerte, es así, pero me contaba un maestro de yoga que conocí en Tucumán, que estuvo mucho tiempo en India, fue al Tíbet, estuvo con los chamanes, una persona muy sabia. Me decía que por eso muchas veces las personas que sin guía abren puertas inconscientes, o con plantas, o activan la kundalini, se activa un componente sexual o un componente de ira. Son como las primeras capas, muchas veces, subconscientes que se activan, ¿no? Por eso estas perversiones de abusos sexuales con chamanes o de este tipo de cosas, ¿no? No lo tienen incorporado, trabajado, integrado desde un lado consciente eso. Cuando abren esas puertas se activa desde una manera
monstruosa, vamos a llamar nosotros así, ¿no? Que monstruo significa aquello que se quiere mostrar, pero está oculto. Entonces, cuando no se lo reconoce, aparece de forma perversa o de forma monstruosa, ¿cierto? ¿No? Bueno, pero por eso hay que, de alguna manera, tratar de hacer consciente el inconsciente, ¿no? Lo que más que se pueda, ¿no? Para también el canal de conexión con los guías, con los maestros, lo que sea más puro también, ¿no? Tenga menos interferencia, ¿no? Por eso hay que limpiarlo al canal cada tanto, digo, con terapia, con conocimiento de sí. Conocimiento de sí es esto también, ¿no? Conocer lo que hay en uno en las profundidades, que no se ve. ¿Y por qué, Ramiro, esta carta aparece después de la fuerza? Que la fuerza habla de también superar miedos, ¿eh? Este león no es solo el león de la sexualidad o de la ira, sino también el león puede ser el león del miedo. Sí. ¿Y por qué aparece? ¿Por qué aparece después de la fuerza y después del diablo? Y no antes la luna. Porque la luna es algo transpersonal. Es mío, pero abarca el inconsciente. Vamos a decir esto. La fuerza tiene que ver con el dominio de los instintos propios. ¿No? Miedo, deseo, desaforado, etc. ¿No? Creatividad. Darle voz, pero expresarlo de manera armónica a todo eso. ¿Cierto? Bueno. El diablo tiene que ver con el inconsciente más bien personal de cada uno, ¿no? La luna tiene que ver con el inconsciente colectivo, con la posibilidad de acceder a un inconsciente que me excede a mí, que es más trascendente que yo, del cual yo soy parte, pero que me excede. Tiene que ver con lo cósmico, la luna. Fíjate que ya en la última curva de los arcanos mayores estamos yendo a otro nivel. La estrella, la luna, el sol, estamos a un nivel que no es solo humano, que es, nosotros vamos a hablar porque estamos acá en términos cósmico o de humanidad, podemos decir, de humanidad. Y fíjate qué interesante que mira que justo estos dos arcanos tienen que ver, la fuerza es una octava menos de la luna, 18, menos 7 es 11, ¿no? Entonces, la luna tiene que ver con el inconsciente transpersonal, podemos decir. La fuerza tiene que ver cómo domino yo lo que a mí me toca internamente, cómo esa bestia interna propia, por decirlo de alguna manera, no es despectivo, como el animal interno, el fuego interno, le doy voz. Y la octava más acá sería el emperador, que es la razón, como todo eso lo proceso en la razón. Fíjense que son cartas que van ligadas, distintos niveles, distintas octavas. Esta es la más transpersonal, más cósmica, más espiritual, ¿no? Esto tiene que ver con el mundo interno, ¿no? Como yo, todo lo que decanta de la luna, lo conecto acá, lo puedo expresar, y esto tiene que ver cómo eso lo llevo al mundo externo, a la razón y el mundo externo. Les doy otro ejemplo. En la luna se me abre la antena y conecto con ese inconsciente colectivo, siendo yo artista. En la fuerza conecto con esa energía creativa y le empiezo a dar forma. En el emperador lo estructuro, lo materializo
y le doy un límite, una forma, ¿no? Charly García, músico argentino, ¿no? Cantaba en una de sus canciones, decía: yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir, ¿no? En una de sus canciones, ¿no? Entonces, la antena capta acá arriba el inconsciente colectivo, lo baja él, conecta con su creatividad, juega un poco, le abre el león, él es músico, entonces con la música y con la letra, y lo estructura en lo que es la canción, el formato canción, por ejemplo, ¿no? ¿Se entiende? ¿Estoy respondiendo, Marí? Digo, es la diferencia entre la fuerza y la luna. Sí, sí, gracias. Me di cuenta de que me ayudaba bastante a entender los conceptos de las cartas, también comparándoles uno con otros para afinar las matices, porque quien habla de instintos son varias cartas, pero luego con un enfoque, eso. Sí. Y entonces, no sé si invertida, ¿nos puedes hablar de la invertida para entender un poquito la diferencia? Invertida entiendo que es un proceso de desvelamiento, de entendimiento, de poner en palabra, sí, hacerse más consciente. No, la luna no toca esa etapa. Digo invertida. No, tampoco. Ahora, ¿No? No. La luna no toca esa parte, esa etapa. Son como etapas, ¿no? Es como decir, la luna es la etapa cuando uno está durmiendo y está soñando, ¿no? Después se despierta y ahí lo puede integrar, le puede poner palabras, pero son distintas etapas. Entonces la etapa sería, es un ejemplo burdo, lo que estoy trayendo, ¿no? Pero digo, para que se entienda, ¿no? Es donde uno va a conectar con eso, ¿no? Con el inconsciente colectivo, con los más allá, con los guías, ¿no? Digo, cuando uno canaliza, hace un doble ejercicio. Lo que abre para allá es el canal de la luna y después o lo escribe o lo baja, ¿no? Digo, ahí está haciendo un doble ejercicio, ¿no? Con uno toma nota y con otro está captando, ¿no? Como escuchando. Pero ese es un doble ejercicio. Ahí se integrarían dos arcanos. Claro, es como lo que capto es más de la luna y lo otro, el darle forma, o sería la fuerza, si es que escribo o lo que sea, ¿no? Y el emperador lo termina de pulir, lo edita, ¿no? Yo he presenciado sesiones de personas que abren los registros, que canalizan, y están ahí, a veces les va los ojitos para arriba, interesante, a veces como que, y escriben, a veces no entienden lo que escriben después, ¿no? Que escribí acá, no tachan un poco, acomodan, ¿no? Pero entonces la luna es conectar con eso trascendente, ¿no? Pero voy a seguir, porque hay más y después lo vamos a ver invertido para aclarar algunas cositas más. Ajá, porque perdón, es que a veces me di cuenta también de que poder ver la invertida, de vez en cuando dar valores de la invertida, también me ayuda a hacer la diferencia, a ver matices de qué es esa energía. Así. Bueno. Y eso no. Bueno, pero primero quiero hablar de esto. Bueno, de esto ya vamos a hablar y de esto también, ¿no? Acá, fíjense que esto que decía María Silvestre, detrás de la luna, hay un sol, ¿no? Hay un sol. Entonces, es como conectar, es llevar a la conciencia, la búsqueda de llevar a la conciencia, que queda representado por el sol, lo diurno, podemos decir nosotros, eso que conecté en el plano de los sueños, ¿no? Fíjense que no siempre nos acordamos de los sueños, ¿no? Es más, tiene otro matiz en la noche, muchas veces la noche, tiene otra energía, ¿no? ¿Nunca les pasó
de desvelarse, por ejemplo, quedarse pensando un tema, un problema, una cuestión, y le dan vueltas en la cama a la noche y se empiezan a hacer unas películas, una fantasía, y dice, y esto, y qué voy a hacer acá, y se preocupan, ¿no? Y después se duermen y al otro día se despiertan y dicen, mirá todo lo que pensé anoche, o mirá todo, ¿nunca les ha pasado eso? Claro, bueno, porque claro, uno a veces de noche aparecen lo que se denominan los hechizos internos, hechizos propios, ¿no? Fantasías, miedos, angustias, temores, ¿no? O fantasías placenteras también, bonitas, que después a la luz del día sí, bueno, está difícil esto. No. Bueno, pero fíjense que tiene otro, Alejandro Dolina, que es un locutor de radio, es un escritor, músico argentino. En una entrevista le preguntaban cuál es la diferencia entre el día y la noche. Y él, de manera poética, decía, bueno, tiene otra coloratura, otra luz. Uno a veces de noche hace promesas que de día no puede cumplir, ¿no? Me parece que decía, es otra cosa, ¿no? Bueno, vamos con el perro y el lobo. El lobo, fíjense que lo que se dice, esto lo he leído, pero tampoco lo puedo afirmar 100%, que los perros derivan de los lobos. Es decir, los perros han sido de alguna manera domesticados por el hombre. De alguna manera, no me acuerdo qué autor decía, bueno, en un momento los lobos se dieron cuenta que más que atacar al ser humano, si se quedaban ahí medio cerquita, le daban un poco de alimento, lo que comían, compartían, y se fueron domesticando, se fueron de alguna manera haciendo más dóciles, no tan salvajes. Entonces, el lobo representa nuestro lado salvaje, de alguna manera, nuestro lado indomable, podemos decir, ¿no? Mientras que el perro representa nuestro lado más domesticado, ¿no? Nuestro lado más dócil, podemos decir de alguna manera. Pero fíjense que hay algo que dice el camino del medio. Ni uno ni otro. No los polaricemos en ninguno de los dos. Encontremos un punto medio, un equilibrio en donde convivan los dos de manera armónica. Complejo, porque tendemos a polarizarnos. Uno u otro. Si me polarizo para el lobo, aparece la mujer lobo. O el hombre lobo, ¿no? Que se come gente, asesina gente para alimentarse. Bueno, ese polarizado, ¿no? Si me polarizo para el lado del perro, aparece el hombre o la mujer perro, dócil, guardadito, que no tiene voz propia, que no sé, ¿no? El rebaño, podríamos decir nosotros, ¿no? El rebaño. Entonces es un punto medio entre esto. Fíjense que no es casualidad, que hace unos años apareció, se editó un libro que se llama Mujeres que corren con lobos. Yo he leído algunos fragmentos, algunos cuentos, me pareció muy interesante. Y claro, digo, mirá qué interesante este libro con respecto a esto de la luna. ¿Por qué? Porque claro, venimos de generaciones hacia atrás en donde muchas veces el sistema patriarcal a la mujer la trató de domesticar, llevándola como al lado de perro, trayendo la carta de acá, ¿no?
de lo doméstico, el hogar, ¿no? Entonces, esta mujer está diciendo, bueno, mujeres que corran con lobos, conecten con el lado salvaje del lobo, ¿no? El tarot está un pasito más allá, en el medio, dice, integrando, ¿no? Pero bueno, cuando se polariza algo, la tendencia está en irse al otro polo para luego integrar, ¿no? En una síntesis, ¿no? Punto medio. Así que representa un poco eso, el lobo, el lado más salvaje, instintivo, indomable, ¿no? Y el perro, el lado más domesticado. Bueno. Otra cosa, fíjense que da para hablar bastante la luna, La luna representa los ciclos, los procesos, ¿no? Las fases. Todo tiene un proceso, todo tiene un ciclo, ¿no? No lo charlamos, pero la luna mueve las aguas, también, ¿no? Mueve las emociones. Por eso también las aguas que están ahí, las mareas no son las mismas. Luna llena, que luna nueva, pasan otras cosas. Mueven las aguas externas y las aguas internas. La gente a veces se desvela o se altera un poco con la luna llena. No todos, en diferente medida, pero no, fíjense, se vuelve un poco loca la gente, ¿no? Fíjense que... Y las mujeres cada mes hacen la experiencia de que las pacientes me lo dicen constantemente, ay, tengo mi regla, estoy más así. Es decir, no sé si, me imagino que sí, si estáis conscientes que es una prueba cada mes para una mujer tener sus reglas. Le expone ahí a toda su ropa sucia, mírala, mírala. Es fuerte la imposición emocional que es para una mujer. Yo creo que hace mucho lo entendí también cuando se me acabó, que ya empecé a entrar en algo mucho más lineal. Entendí y cada vez es interesante, perdón que hago un inciso, ¿Sí? Porque cada vez que pasa, la mujer se pregunta, pero what's wrong with me? ¿Sabes qué es el problema conmigo? ¿Qué es lo que no hago bien? ¿Por qué me siento mal? Y no se lo toma como, vale, son mis lunas y ya está, lo dejo pasar. Es que la movilización interna es tan fuerte que no solamente te hace sentir inconfortable, pero que además te hace culpabilizarte de sentirte mal. Y a menudo yo creo que esto incita enormemente a las mujeres a cuestionarse. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo? ¿Quién soy? Y esto yo creo que, a ver, que me permito el inciso, porque no es solamente el hombre lobo que hace cosas raras durante la luna llena, sino que realmente las que son muy movidas por la luna son las mujeres en primer grado, expuestas con todos estos altibajos muy contundentes. Totalmente, ahí vamos a ir, porque la luna es la madre cósmica, de alguna manera, desde nosotros que nos ponemos en el centro del universo, por lo menos del sistema solar, tal como vemos nosotros, ¿no? Si indagan en astrología, la luna tiene que ver con la madre, por ejemplo, con el mundo más emocional, ¿no? Nosotros no vamos a traer necesariamente esa cuestión de la astrología, pero sí es un arcano femenino la luna, de alguna manera, ¿no? Con un componente femenino, ¿no? Con un componente cíclico, ¿no? Es más, esto sí lo podemos traer y lo podemos ver. La luna nos puede hablar de nuestro linaje femenino. No el arquetipo materno. El arquetipo materno, ¿qué arcano podría hablar, por ejemplo? A ver. Pregunta de examen. ¿La emperatriz? La emperatriz como arquetipo materno.
Pero la luna ya hablaría de algo que excede, que es más amplio, pero que la incluye a la emperatriz, que tiene que ver el linaje femenino. El linaje femenino, ¿no? Otra de las cosas, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, la otra vuelta hicimos una lectura donde salía una muchacha preguntaba de dónde vienen unos miedos particulares que ella tenía, y entre las cartas que salía estaba el colgado invertido y la luna. Entonces charlábamos un poco sobre su linaje femenino, y ahí dijo, claro, sí, mirá, mi abuela le pasó algo que... Entonces, claro, ahí conectó que parte quizás de la raíz de ese miedo tenía que ver con su linaje femenino, ¿no? Como haber cartas que tienen que ver con el linaje masculino. Bien. Bueno. Entonces, voy a hacer como un breve resumen antes de pasar a invertido, muy cortito, ¿no? Tiene que ver con lo que llamamos el mundo inconsciente, el mundo onírico, el mundo transpersonal, la conexión con los muertos, diría, como dijo Marí, la conexión con los guías, la conexión con seres sutiles, llámese ángeles, bueno, lo que la otra vuelta nos compartiste de con los pleyadianos, la conexión con lo que sea, tiene que ver con esto, con acceder a algo que excede la razón, ¿no? Que excede la razón. Es más, la razón, lo que se dice en la imagen, ¿no? Esto calculo que en la facultad por lo menos lo mostraban cuando amigas estudiaban psicología, estaba como el iceberg, ¿no? Dice, el consciente es la puntita del iceberg, ¿no? Y todo lo que está debajo, que es mucho más grande, es como lo inconsciente, ¿no? Bueno, entonces fíjense que en realidad la razón es esa puntita del iceberg, y todo lo otro, lo que está debajo, fíjense, aparte del iceberg, no cualquier cosa, debajo del agua, es lo inconsciente, ¿no? Nos puede hablar de confusión, las cosas no se ven claras, esta carta, ¿no? De no tener claridad. Nos habla de la intuición, apelar a la intuición, no a la razón, ¿no? Nos puede hablar de miedos o cosas que aparecen que no tenemos mucha noción. Bueno, bien, un breve resumen. Vamos a verlo invertido. Luna invertida. Bueno, fíjense que en la luna invertida, vamos a empezar por acá. Nos puede hablar de polarizarnos entre el perro o el lobo. Es como que no encuentro un equilibrio, sino que me voy o muy perro, muy lobo, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? Acá, fíjense que la langosta, en vez de estar debajo, está arriba. Es decir, como que... Y las aguas estancadas aparecen en el plano de la mente, ¿no? Por lo tanto, ahí nos hablaría nos puede haber de miedos, pánico, esquizofrenia, le estoy llevando a niveles, ¿no? Como cosas más profundas, ¿no? Digo, de que me exceden. Les voy a contar un caso que sería un caso de luna invertida. En el lugar donde yo vivo, en Punta Negra, hace un par de años, una muchacha conocida, ella trabajaba mucho, hacía aperturas de registros akáshicos y demás, y bueno, empezó a abrir frecuentemente registros akáshicos para ella principalmente, hasta que en un momento, claro, empezó a conectar con información de ella muy profunda, guardada, pero en otro momento empezó a acceder como a cuestiones que la excedían a ella, como redes de trata en Maldonado, cosas información, y esa muchacha
terminó con un brote de esquizofrenia en un momento, ¿no? En esto de que conectó con miedos y cuestiones profundas que a veces hasta le excedían a ella, ¿no? Y que no podía procesar, no los podía digerir y traer acá. Por suerte, bueno, después tuvo un tratamiento, etcétera, y está mejor, ¿no? Pero Y dejó para siempre los registros. que no es culpa de los registros, ¿no? No es que le estamos echando la culpa a los registros, digo, pero... Claro, pero digo, que ella dejó los registros. Claro, sí, dejó los registros, ¿no? Es más, fumaba mucha marihuana también, la marihuana abre, hay que saber, ¿no? Cada uno, ¿no? Cuándo abrir y cuándo no abrir, en qué momento sí, en qué momento no, en qué ciclo, ¿no? Hubo un momento en donde fumaba mucha marihuana, ¿no? Y ahora poco, muy poco, porque me abre y estoy charlando con alguien y me abre y capto otras cosas y no, entonces digo, me cuido, ¿no? Digo, ordeno o elijo el momento preciso en el que quiero y la dosis precisa, ¿no? Y discúlpame, Ramiro, has dicho que esa mujer había captado algo sobre Maldonado. ¿Qué has dicho que había captado? Como una especie de red de prostitución que estaba movida por altas esferas en Punta del Este, como una información que después empezó a investigar y había como puntos de contacto de que esa información con la que ella captó tenían cierta veracidad, podemos decir, ¿no? En esto de acceder a un inconsciente o información que la excede a ella, más allá de ella, ¿no? En ese sentido. Claro, entiendo. Y entonces, yo cuando veía esa agua en el plan mental con la langosta, pensé, bueno, por fin se pueden acoger y darle voz a la langosta, y son miedos que se pueden hablar, que se pueden ver o no. Se pueden ver, se pueden hablar. El tema es que no te tome eso, ¿no? No te tome, no te coma, por decirlo de alguna manera, no te... Ajá. Pero sí, acá aparecen, emergen. Lo que pasa es que acá emergen de manera más armónica, podemos decir. Acá pueden emerger de una manera que te toma, las aguas te toman la cabeza. Mira, hubiera dicho el contrario. Qué interesante. No, acá están los pies, está en lo más terrenal. Hay agua igual, en la parte más terrenal de la carta, ¿no? Okay. Y acá arriba, si bien está la luna, está el sol, la luna llena, entonces, bueno, hay cierta claridad, cierta idea de puedo conectar con eso, pero lo veo, estoy con cierta conciencia, pero acá ya no. D'accord. Bien. Yo pensaba que era como el diablo, ¿sabes? Que el diablo inverso es como que cosas se pueden entender y vínculo soltar, etcétera, pero no, aquí es al revés. No, claro, exactamente. Acá una vez me pasó, para que se den una idea, que salía la luna invertida, en una lectura de tarot que hizo un joven, un muchacho, el arcano de la muerte invertido, ¿no? El arcano sin nombre invertido, y charlábamos y me daba la sensación de que había quizá un pensamientos de suicidio, ¿no? Y bueno, tocábamos otros temas, pero bueno, en un momento como que algo palpitaba ahí y le dije, che, ¿puede ser que tal cosa? Me miró, abrió los ojos, me dijo, ¿y cómo sabes? Digo, sí, cada tanto, me dice él, me vienen pensamientos suicidas, dice, y me contó que en su familia, su abuelo se había suicidado, ¿no? Bueno, charlamos, pero le estoy poniendo un ejemplo, ¿no? De esto, ¿no? Estaba esta carta así y el arcano sin nombre invertido también, ¿no? Entonces como que yo veía aguas profundas en la mente y después venía lo negro del arcano sin nombre. Entonces
el tanteé, le pregunté y me dijo sí. Me dijo, ¿Y si la muerte hubiera sido de pie, Ramiro? ¿Cómo lo hubieras entendido? Y hay que ver ahí un poco el contexto, ¿no? Pero quizá esa muerte bien aspectada, equilibrada, quizás todo esto que aparecía, todos estos miedos, estas cosas que venían a su mente, era una forma de él de transformarse, él de alguna manera, hacer un vacío y cambiar de piel, ¿no? Como esas cuestiones que emergen del inconsciente vienen a él para ayudar a transformarlo, ¿no? Digo, no son recetas esto, ¿no? No, pero le estoy poniendo un ejemplo hipotético. Hipotético. ¿Bien? Bueno, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que quieran traer de la luna? ¿Sobre invertida es todo? ¿Qué más podemos decir? Bueno, acá hablaría de, por ejemplo, no respetar los ciclos o no escuchar los ciclos, ¿no? No escuchar los ciclos, los procesos, las etapas. Nos podría hablar también de problemas, cosas sin resolver del linaje femenino, ¿no? Del linaje femenino. Que esto es para todos tenemos un linaje femenino, un linaje masculino, en donde hay cuestiones, dones y cuestiones para reordenar, reorganizar, tomar conciencia, ¿no? ¿Qué más les puedo decir de la luna invertida? Bueno, acá quizás lo que captamos, viene un poco más de abajo, ¿no? Sí, quizás si es el plano astral, sería el plano astral más denso, ¿no? En cambio, hacia arriba, esto tampoco es lineal ni literal, podríamos captar cuestiones más inspiradas o más sutiles, más elevadas, por ejemplo, ¿no? Sí. D'accord, ok. En términos de canalización, de canalizar a entidades o de canalizar a seres de luces, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Porque también, cuando uno canaliza tiene que aprender, por eso se enseña, es todo un arte, pero tiene que aprender a discernir lo que uno canaliza, ¿no? Claro. Por mi experiencia, por gente muy conocida, mi madre canalizadora, generalmente cuando se canalizan guías, seres de luz y demás, los mensajes suelen ser bastante amorosos y una búsqueda de evolución del alma. Sin embargo, una muchacha que sigue haciendo un proceso conmigo, ella tenía su padre era un banda, ¿no? La abandonó de chica, entonces ella venía con cierto dote o don de canalizar. Claro, pero cuando vos veías que ella canalizaba, te decía, veo traición. Hay una mujer que tiene malas intenciones o te está esperando para estafarte. Por ejemplo, no recuerdo bien. Entonces, nosotros hicimos todo un proceso donde, bueno, yo, entre otras cosas, le propuse que conecte con mi madre y que aprenda su forma de canalizar, de abrir registros, claro. Y como canaliza ahora no tiene nada que ver como canalizaba antes. Claro, bueno, pero su mente inconsciente conectaba con el inconsciente familiar y con el padre, que aparte ella me decía, el padre, si bien trabajaba en la religión umbanda, no actuaba siempre hacia la luz. Entonces, claro, lo que ella conectaba eran con entidades o con seres, etcétera, que no vibraban en la luz, ¿no? Pero bueno, para ella escuchaba las voces y me decía, pero a mí me dicen las voces, me dice que son los guías. Bueno, claro, entonces digo, también hay que aprender a discernir acá. ¿Qué canalizo? ¿Qué bajo?
¿no? Bueno, uno va aprendiendo en el camino qué sensación me queda, cómo siento, ¿no? Digo, ustedes, Mari, en el curso, bueno, la profesora las habrá orientado, les habrá dicho un proceso, ¿no? Todo un arte para la canalización. Claro, tanto y tanto. Sí, claro. También es práctica, ¿no? Es una preparación, una disposición también interna. Bien. Bueno, vamos llegando al horario de finalización. ¿Quedó alguna duda, alguna consulta? La idea sería, vamos a ver, ya la próxima clase, vamos a ver hasta dónde vamos en diciembre, ¿no? Y si quieren continuar después, en enero no vamos a tener clase, vamos a hacer unas vacaciones. Y después charlamos, ya el mes que viene ya vamos a charlar, a ver si quieren continuar con arcanos menores y las figuras de la corte y el proceso con el tarot, o no. Así yo también voy viendo de si reservo este horario de tarot o no. Así ya voy organizando la agenda 2020. Sí, yo te puedo decir, Ramiro, yo quiero seguir. Impecable. Bueno, y si no hay apuro, digo. Vos, Fer, analizalo también, tranqui, y vamos bien. No, yo tengo ganas también. Lo único capaz que me gustaría ver el horario. Bueno, lo afinamos. Pero sí, mi idea es que sí. Bien, lo afinamos. Bueno, entonces, vamos a hacer como un raconto para la próxima clase. Busquen, googleen, investiguen otros tipos de lectura, otros tipos de tiradas, ¿no? Y es más, pueden mandar alguna al grupo, así yo ya la voy viendo de antemano, ¿no? E indagamos alguna. Traten, eso sí, esta aclaración, que no sean lecturas muy extensas, porque nos va a llevar mucho tiempo. Hay lecturas, por ejemplo, la lectura del mandala zodiacal o la lectura astrológica, que la vamos a ver el año que viene, si siguen, pero es una lectura que dura 2 horas, más o menos. Entonces, digo, traten de que sean lecturas más bien como las que hacemos, ¿no? Que no sean las 78 cartas, por ejemplo, ¿no? Despliegue que hay de todo. Eso por un lado, pueden subirlas al grupo. Y por otro lado, aprovechemos a recolectar preguntas. Digo, pueden ser preguntas propias de ustedes, pueden ser preguntas de amigas, vecinos, familiares, tíos, ¿no? Entonces, ponemos en la práctica ese tipo de tirada con preguntas reales. Y sabes, se me ocurre algo que me gustaría, si fuese posible, pero lo reflexionas, que al final de la clase, cuando aprendemos un arcano, me gustaría, a ver, somos dos, aquí también es adecuado, que uno pueda resumir los valores, los conceptos del arcano de pie y el otro lo resume con el arcano invertido. Eso para, ¿sabes?, como ejercitar la transformación del saber pasivo al saber activo. Ayuda mucho esto de tener que, no necesariamente a la clase siguiente, o puede ser a la clase siguiente también, o al final de la propia clase, porque, a ver, ponerlo también porque finalmente es lo que hacemos luego tomando las notas, Sí. Pero cuando más opciones, momentos hay para ponerlo al escrito, al oral, es lo que estoy haciendo yo ahora, me da mucho trabajo, entonces pienso, me gustaría poder hacerlo ahí al oral en vivo y ahí me corrigen también o me completan, y también darle tanto hincapié a la invertida como a la de pie, porque finalmente es como que pasamos mucho tiempo en la carta de pie y mucho menos en la carta invertida, cuando al final va a salir tantas veces invertida como de pie, o capaz más, y me di cuenta que tengo menos informaciones para las cartas invertidas, cuando finalmente a veces son más complejas, además de interpretar. Bien.
Bueno, me gustó la propuesta. ¿Qué les parece? Miren, que hagamos, por ejemplo, con esta carta, durante la semana, cuando ustedes quieran, antes de la próxima clase, por ejemplo, no sé, uno de los dos toma la luna hacia arriba, otro toma la luna invertida y sube al grupo un punteo, como un punteo, ¿no? Digo, entonces no sé quién de los dos quiere tomar la luna invertida y quién la luna hacia arriba, cualquiera. Como tú Lo que quieras. prefieras, María. Sí, por mí también es lo mismo. Elegí, Fer, si Bueno, querés. voy por la luna invertida, Perfecto. entonces. Bien. ¿No? Digo, no es ya, sino antes de la clase que viene, suben ese punteo. Tips, ¿no? Como tratemos de concreto, pim, 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 como una síntesis y lo charlamos. Digo, si vemos que está prolijo, entonces les sirve a ustedes, me sirve a mí también. Y después vemos si lo podemos hacer con otros arcanos también que ya hemos visto. Lo vamos a seguir haciendo, pero quizás podamos hacerlo. Les propongo esto, si quieren. Aparte de la luna, elijan otro arcano, por ejemplo, si quieren, esto es una propuesta. Elegite un arcano marisilvestre que te guste, nos podés decir ahora, y escribí si querés un punteo de hacia arriba e invertido. ¿Cómo la ves? ¿O es mucho? Si es mucho, me dicen. Bueno, está perfecto, está súper bien, ¿Qué arcano claro te que sí. gustaría? Gracias, sí, está bien porque también ayuda mucho de hacer como unas fichas sintéticas Sí. para cada arcano, pero tampoco demasiado estrechas, porque me doy cuenta que hablar el lenguaje es como desglosar este concepto en un montón de matices. Es tremendo esto. Sí, claro. Sí, la idea es que no es un libro para estudiar, son como disparadores, ¿no? Son como yo conecto con esto y después con lo que hemos hablado se dispara, se abre, es como hacer un doble clic, ¿no? Es como un conteo tic tic, después cada uno va haciendo doble clic y se abre todo lo otro, ¿no? Bien. Bueno, ok, Bueno. genial. Gracias, Gracias por la a ustedes. apertura. Bueno, les mando un gran abrazo y nos vemos el próximo viernes. ¿Les parece que quedemos 8:30 para las próximas clases? Sí, Vale. por mí está perfecto. No os he dicho nada, pero era recién el cambio. Es que Europa cambió de horario hace nada, el 30 de octubre. Por eso. Bueno, estamos en sincronía entonces. Estamos bien. Genial. Bueno, que pasen lindo. Bueno. Un abrazo. Nos vemos.